Desarrollaremos la unidad número 6 del programa de Fundamentos de Economía de la Licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. La unidad número 6 se refiere a Fundamentos de Microeconomía y tal como acostumbramos, vamos a comenzar por presentar a la unidad dentro del mapa conceptual de la materia. Ya hemos desarrollado la unidad número 4, donde aprendimos a razonar como economistas, y en la unidad número 5 nos referimos acerca del proceso a través del cual se toman decisiones, así como también al concepto de racionalidad y sus limitaciones. Estos elementos desarrollados en las unidades anteriores nos permiten ahora comenzar con el primero de los enfoques para estudiar a la economía, con el enfoque microeconómico. A lo largo de la unidad vamos a desarrollar los siguientes contenidos. Vamos a referirnos a las motivaciones y a las decisiones de los compradores y de las empresas, a la forma en la que interactúan estos compradores y empresas. Vamos a volver a hacer referencia a Adam Smith y a su metáfora acerca de la mano invisible, y nos vamos a referir al mercado como mecanismo para la asignación de recursos. Vamos a hablar de diferentes tipos de mercados, al menos nociones respecto de ellos, pero fundamentalmente nos vamos a referir al mercado perfectamente competitivo y vamos a analizar cuáles son sus limitaciones, así como las limitaciones de los mercados en general. Comencemos entonces por plantearnos cuáles son las principales preguntas que vamos a tratar de responder a lo largo de esta unidad. En primer lugar, analizaremos cuál es el fenómeno que estudia la microeconomía. ¿Qué hace funcionar a los mercados? Es decir, ¿qué encontramos detrás de ellos? Y vamos a intentar contestar si los mercados denominados perfectamente competitivos realmente logran resolver todos los problemas. Comencemos entonces por definir qué es lo que vamos a entender a lo largo de esta unidad por unidad económica o unidades económicas. Para nosotros una unidad económica va a ser cualquier individuo o entidad que desempeñe un rol en el funcionamiento de la economía. En nuestro caso, en el funcionamiento de un mercado. Pueden ser consumidores, pueden ser empresas, pueden ser conjuntos de empresas que producen un bien relativamente homogéneo, o sea, industrias. Pueden ser trabajadores, pueden ser inversores, pueden ser propietarios de recursos o de factores productivos en general. Eso es lo que vamos a entender a lo largo de esta unidad por unidades económicas. Un concepto que vamos a utilizar reiteradamente a lo largo del desarrollo. Bien. Pero pasemos a contestar la primera pregunta que planteábamos recién. ¿Cuál es el objeto de estudio de la microeconomía? A la microeconomía le interesa estudiar la conducta de las unidades económicas individuales. Le interesa estudiar cómo y por qué esas unidades toman decisiones económicas y cuál es el mecanismo a través del cual se determinan los precios y las cantidades que se transan, que se comercializan en los mercados. A la microeconomía le interesa analizar el modo en que interactúan y se interrelacionan esas unidades económicas que recién definíamos, formando mercados, formando industrias. Le interesa también a la microeconomía observar cuál es la influencia de la política económica, del entorno en general, de la situación económica general, sobre el comportamiento de estas unidades económicas, sobre el comportamiento de los mercados.
La teoría microeconómica, como su nombre lo indica, teoría microeconómica, tiene sus limitaciones. ¿Por qué? Porque la explicación y la predicción de fenómenos que uno observa se basa en la construcción de modelos que simplifican la realidad, tal como indicamos en las primeras unidades de esta materia. Y esos modelos necesitan utilizar reglas, necesitan utilizar ciertos supuestos. Por lo tanto, la utilidad y la validez de estas teorías microeconómicas va a depender de que consigan explicar y predecir los fenómenos que pretenden explicar y predecir. O sea, que estas teorías van a ser contrastadas permanentemente a través de la observación de los fenómenos. Y del resultado de ese contraste permanente va a surgir que las teorías microeconómicas se mantengan, necesiten ser refinadas, se modifiquen o directamente se descarten. Si hay algo que caracteriza a cualquier teoría es que invariablemente es de naturaleza imperfecta. Comencemos por desarrollar un esquema muy simple en el que vamos a observar de qué manera interactúan las unidades económicas que definimos un par de diapositivas atrás. ¿Bien? Esas unidades económicas tienen motivaciones individuales, personales. Esas motivaciones las inducen a decidir. Esas decisiones constituyen, por un lado, los elementos que explican la conducta de los consumidores, por un lado, y por otro lado, explican las conductas de los productores o de las empresas. Vamos a hacer una aclaración al respecto. La conducta de los consumidores es lo que vamos a entender por la demanda, así como por la conducta de los consumidores vamos a entender oferta. Bien, de la interacción conjunta de la conducta de estos consumidores o compradores y de estos productores o vendedores, repito, ya vamos a hacer una aclaración al respecto, de esa interacción entre la demanda y la oferta, surge lo que vamos a entender y enseguida vamos a definir como mercado. ¿Y cuál es la aclaración importante que quería hacer? Yo recién decía compradores o consumidores, productores o vendedores, no son sinónimos. Estamos suponiendo que no existen intermediarios ni que existen bienes intermedios. Es decir, estamos simplificando el análisis suponiendo que quienes demandan compran para consumir, para realizar un consumo final, y que quienes ofrecen son quienes producen para vender a quienes demandan para ese consumo final. O sea que no hay intermediarios, ni tampoco bienes intermedios. El que compra, consume, y el que produce, vende. Eso lo vamos a suponer a lo largo de todo el análisis. Continuemos. Ahora, cabe preguntarnos qué hay detrás de la demanda. ¿Sí? Es decir, si la demanda fuera un aparato y aflojamos los tornillitos de la carcasa para observar qué hay adentro, ¿qué encontramos? Y por un lado vamos a encontrar una serie de elementos subjetivos y muy personales, y por otro lado vamos a encontrar otros elementos ya no tan subjetivos, mucho más objetivos.
vamos a encontrar, bien en el fondo de esa cajita, deseos y necesidades, sensaciones molestas que los individuos están buscando resolver, deshacerse de ellas, darles satisfacción a esas necesidades y a esos deseos. Vamos a encontrar objetivos. ¿Cuál va a ser el objetivo de un comprador? Y alcanzar la máxima satisfacción posible. Vamos a encontrar también motivaciones, vamos a encontrar decisiones, elecciones, conductas de consumo, y todos estos, los primeros tres, van a constituir elementos subjetivos y muy personales del comprador. Pero también vamos a encontrar opciones alternativas de compra, entre las que va a tener que elegir el que compra. Y muy importante, y como siempre ocurre en economía, vamos a encontrar restricciones. Es decir, vamos a encontrar algo que nos dice, a ver, hasta ahí podés llegar. ¿Sí? Esas restricciones básicamente van a venir dadas por el ingreso de quien consume, por los precios de lo que queremos comprar, y por otro lado van a venir dadas también, como nos ocurre a todos los seres humanos, por el lado del tiempo. Entonces, si queremos comprender a la demanda, necesitamos comprender estos elementos que hemos indicado. Y además necesitamos recordar que para poder elaborar teorías que permitan explicar la conducta de la demanda, vamos a necesitar suponer, otra vez, conductas racionales, con todas las limitaciones que esto implica, tal como explicamos en la unidad anterior. Bien. En definitiva, ¿qué buscan los compradores? Obtener ingresos elevados y usarlos de la mejor manera posible para alcanzar la mayor satisfacción posible. Hagamos un análisis semejante para el caso de la oferta. ¿Qué hay detrás de la oferta? Ahora tenemos otra cajita, le sacamos los tornillos, levantamos la tapa y a ver qué nos encontramos adentro. Y bueno, en primer lugar, encontramos tecnología para producir o para prestar un servicio. Recordemos que en la economía se producen bienes y se prestan servicios. Por otro lado, vamos a encontrar objetivos muy claros. Ese objetivo de quienes producen o prestan un servicio no es otra cosa más que el de maximizar beneficios netos. También vamos a encontrar motivaciones, decisiones, elecciones, conductas de producción. Vamos a encontrar o podemos encontrar, por eso el signo de pregunta, ojalá lo encontráramos, vamos o deberíamos encontrar o desearíamos encontrar responsabilidad social empresaria. ¿Cuándo ocurre esta responsabilidad social empresaria? ¿Cuándo? La empresa, además de atender a sus propios objetivos, se preocupa por maximizar el impacto positivo y minimizar el impacto negativo sobre todos aquellos que directa o indirectamente se vinculan con la empresa y con su conducta. Es decir, sus empleados, sus proveedores, los clientes, la comunidad, el medio ambiente. ¿Bien? Pero recuerdo, una vez más, le hemos puesto un signo de pregunta a esta responsabilidad social empresaria. Bien. Muchas veces no constituye más que una estrategia de ventas. Obviamente, en otros casos, no es así, como corresponde que sea. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar fundamentalmente un elemento sumamente relevante para el caso de la oferta,
costos. ¿Por qué? Porque producir o prestar un servicio implica utilizar recursos. Esos recursos tienen un uso alternativo. Esos usos alternativos se sacrifican. Si hay un sacrificio, hemos dicho, unidades anteriores, hay un costo. Y otra vez, como en el caso del análisis de lo que había detrás de la demanda, encontramos, como siempre ocurre en economía, restricciones. En este caso, un presupuesto, es decir, restricciones presupuestarias. O sea que el que produce, el que presta un servicio, se lanza a la aventura de la producción tratando de maximizar los beneficios netos, pero sujeto a un presupuesto que viene dado fundamentalmente por los costos que puede asumir y por los precios de los insumos, de las materias primas que necesita contratar, comprar para poder llevar adelante ese proceso productivo. En definitiva, los productores buscan determinar cómo y cuánto producir para maximizar sus beneficios netos. ¿Y qué vamos a entender por beneficios netos? Y de ahora en adelante vamos a hablar de beneficios netos. No quiero que utilicemos otro tipo de conceptos de naturaleza contable, etc. Beneficios netos. Los beneficios netos son la diferencia entre los ingresos que obtenemos y los costos en los que incurrimos. Bueno, dentro de la cajita de la demanda ya vimos que podíamos encontrar, dentro de la cajita de la oferta vimos qué era lo que podíamos encontrar. Y esas dos cajitas se encuentran a su vez contenidas dentro de una caja que las abarca y que es el mercado. Entonces, en definitiva, ¿qué hay detrás del mercado? ¿Sí? Es la caja más grande que abrimos en un primer momento. ¿Qué encontramos cuando abrimos esa caja? Y dos cajas chiquitas. Una con la conducta de los productores, la oferta, otra con la conducta de los consumidores, la demanda, y ambas interactuando. La interacción entre productores y consumidores. Nada diferente a lo que dijimos en esta diapositiva. Detrás del mercado encontramos la interacción conjunta, ¿sí?, de las decisiones que determinaban la conducta de los consumidores y de las decisiones que determinaban la conducta de los productores, decisiones que se tomaban en base a motivaciones de esas unidades económicas. ¿Bien? Pero, ¿qué más encontramos detrás del mercado? Detrás del mercado encontramos la influencia sobre las posibilidades y conductas de las unidades económicas de las condiciones y de las tendencias de ciertos elementos que vamos a mencionar. El primero, las condiciones y la tendencia de la política económica y de las regulaciones gubernamentales. ¿A qué nos referimos? ¿Cuál es hoy en día la política económica? ¿A qué tiende? ¿Sí? Cuando la proyectamos. ¿Cuáles son las regulaciones gubernamentales hoy? ¿Su tendencia es la misma o va a variar? ¿Sí? Las condiciones y las tendencias del entorno macroeconómico en general. ¿Sí? ¿Cuál es la situación macroeconómica? ¿Cuál es la situación proyectada? Las condiciones sociales actuales y proyectadas. Moda, gustos, por ejemplo. ¿Cuáles son hoy? ¿Cómo se proyectan para la temporada que sigue? Condiciones tecnológicas que imperan hoy en día y si se prevén cambios tecnológicos o no. ¿Sí? Si vamos a poder seguir contando con esa tecnología o no. ¿Sí? Si va a mejorar la tecnología o no. El clima, muy puntualmente para el caso de bienes de naturaleza agrícola. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Se espera un cambio climático que cambie la estructura productiva de una región? Por ejemplo, que ha estado acostumbrada durante siglos a desarrollar una determinada actividad porque las condiciones climáticas así lo permitían, pero hoy en día
el cambio climático, el agujero en la capa de ozono, etcétera, están variando la temperatura, por lo tanto, el contenido de azúcar de la producción no es el mismo, por lo tanto, la calidad de los alcoholes que se puede obtener a partir de esas frutas no es el mismo, por lo tanto, tenemos un problema y las zonas productivas se están desplazando para otro lado. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? ¿Cuáles son las condiciones en otros mercados que se relacionan con el mercado que estamos analizando? ¿Y cuáles son las tendencias en esos otros mercados, ya sea nacionales o extranjeros? ¿Sí? Me refiero a mercados de bienes que le compiten al mercado que estamos analizando, que dejan abiertas posibilidades de sustitución o que complementan al bien que estamos analizando. Otros mercados relacionados, y esos mercados pueden estar ubicados dentro del país, afuera. ¿Cuáles son las condiciones actuales? ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué puede llegar a ocurrir con esos mercados relacionados? Y después de haber mencionado varios elementos, ahí sí podemos decir, etcétera. Por lo tanto, comprender el comportamiento de un mercado implica comprender todos estos elementos que hemos mencionado y mucho más todavía. Definamos entonces qué es un mercado. Y vamos a empezar diciendo que es un ámbito donde los consumidores y las empresas concretan sus decisiones, sus elecciones. ¿Sí? En términos un poco más estrictos, podemos decir que es el lugar o espacio físico, y desde hace unos años también virtual. Piensen ustedes, por ejemplo, en el comercio electrónico, donde donde concurren, estoy leyendo textualmente, compradores y vendedores de un determinado bien o servicio. ¿Para qué? Para ponerse de acuerdo acerca de cuántas unidades van a transar. Cuando hablamos de transar, hablamos de comprar y vender. Y concurren también para ponerse de acuerdo acerca del precio por unidad al que van a realizar la transacción. Además, concurren al mercado para llevar adelante un intercambio que les resulte mutuamente beneficioso. Es decir, que haya una relación win-win. Gano tú, ganas vos. Bien. Y podemos decir que mientras mejor organizado se encuentre un mercado, menores van a ser lo que los economistas llamamos los costos de transacción. ¿Por qué? Porque mientras mejor se organice un mercado, más completa va a ser la información, es decir, vamos a poder disponer de mayor cantidad de detalles respecto de lo que se está buscando transar. Y esa información también va a ser más simétrica. ¿Qué significa información simétrica? Que va a estar disponible de la misma manera para todos los jugadores del mercado. Mayor cantidad de jugadores en ese mercado van a tener acceso a esa misma información. Y por otro lado, esa información nos va a permitir conocer mejor los precios, las cantidades, las calidades de un determinado bien y servicio, permitiéndonos ese conocimiento comparar estas variables, precio, cantidad, calidad, etc., con las de otros bienes y servicios y facilitándonos muchísimo las transacciones. ¿Por qué? Porque vemos reducido el costo por llevarlas adelante. Piensen ustedes en los mercados
que encontramos online, me refiero al comercio electrónico, y la cantidad de información que esta tecnología nos permite obtener, analizar y comparar antes de tomar una decisión. Es decir, nos permite decidir de manera más eficiente, nos hace menos costosa la transacción, hace menos probable que nos equivoquemos. Y volvamos a hablar de nuestro controversial amigo Adam Smith y de su mano invisible. La mano invisible, por empezar, tenemos que decir que es una metáfora. Es una metáfora que utilizó Adam Smith, que sostiene que la libre competencia es la mejor manera de funcionar de la economía. Y leo textualmente. En una economía de mercado, los individuos, buscando su interés personal, se ven llevados como por una mano invisible a hacer cosas que terminan redundando en beneficio de otros y en el beneficio de la sociedad en su conjunto. Recuerden de unidades anteriores las confusiones a las que dio lugar este enunciado, a las malas interpretaciones que dio lugar, sobre todo para aquellos que no habían leído la obra completa de Adam Smith. Bien. Para Smith, el juego natural de la demanda y de la oferta, sin intervención del Estado, es decir, dejar jugar a la demanda y a la oferta sin que intervenga un tercer agente, Estado, es más que suficiente para que se determinen naturalmente los precios y se alcance el equilibrio de la economía. ¿Bien? Adam Smith en el fondo nos está hablando de lo que luego vamos a analizar más adelante como economías de libre mercado. Y una economía de libre mercado es aquella en la que el Estado no interviene en el proceso de asignación de recursos, sino que son las mismas unidades económicas las que asignan los recursos en busca de su propio interés personal. Esto lo vamos a ver en la unidad 10. Sin embargo, también vamos a ver que no existen economías puras de libre mercado. El Estado es necesario e interviene en el funcionamiento de los mercados de muchas maneras y por muchos motivos y razones. Bien, pero dejémoslo para más adelante. ¿Cuál es el rol de los precios? Variable fundamental, característica de un mercado. En el proceso de asignación de recursos, el rol de los precios es fundamental. Porque los precios son los que van a reflejar la valoración de los compradores. Un comprador se dispone a pagar un precio en función de lo que valora eso que está por comprar. Así como los precios cobrados por los que venden van a reflejar los costos de su producción. ¿Sí? Los precios cumplen un rol fundamental, brindando información acerca de la abundancia o escasez relativa. ¿Por qué la escasez y la abundancia son conceptos relativos y no absolutos? Porque se mide escasez o abundancia comparando los recursos con las necesidades que pretenden satisfacer. Es decir, se comparan los recursos en relación a, por eso lo de relativo, las necesidades que se busca satisfacer. Y los recursos pueden abundar o escasear en un determinado lugar y en un determinado momento y en otro lugar y en otro momento
no resultar escasos. La abundancia y la escasez son conceptos relativos y los precios reflejan esa abundancia o esa escasez. Cuando abundan los bienes y los servicios, los precios deberían reflejarse de manera baja, y cuando escasean deberían reflejarse altos. O sea que los precios son señales, y por eso puse acá una traffic light, un semáforo, son señales que guían las decisiones y las conductas de los individuos. Son señales que los ayudan a decidir, porque están reflejando, repito, abundancia o escasez relativa. Bien, es decir, que brindan información clave para asignar los recursos de manera eficiente. Y en una economía de libre mercado, en una economía del tipo de la que plantea Adam Smith, esta economía guiada por una mano invisible, van a ser los precios los que van a determinar qué producir, cómo y cuánto producir y para quién producir. ¿Sí? Pero veamos en qué consiste este modelo básico de competencia perfecta. La mano invisible de Adam Smith conduce a una asignación eficiente de los recursos cuando los mercados se comportan como un modelo perfectamente competitivo. Pero no deja de ser un modelo, por lo tanto no deja de ser una simplificación de la realidad. La pregunta entonces que cabe formularnos es: ¿existen en la realidad estos modelos perfectamente competitivos? Buscaremos darle respuesta a esa pregunta a lo largo del desarrollo, no solo de esta unidad, sino del resto de las unidades de la materia. Como es un modelo, necesita partir de ciertos supuestos. ¿Y qué supone el modelo básico de competencia perfecta que van a desarrollar con muchísima más profundidad y mayor rigor analítico en materias posteriores, empezando por introducción a la economía dentro de la carrera, donde le van a poner todo el análisis gráfico y el análisis matemático, algebraico, cuestión que va más allá de los alcances que hemos planteado para esta materia, que se refiere solo a fundamentos de economía. No obstante, planteemos cuáles son las hipótesis de las que parte, ¿bien? ¿Cuáles son los supuestos que utiliza? Entre otros aspectos, voy a mencionar los más sobresalientes, el modelo básico de competencia perfecta supone un gran número de empresas y consumidores que deciden racionalmente y que transan un producto homogéneo, sin costos de transporte, sin intervención del gobierno y contando con toda la información que hace falta para decidir. Las unidades económicas pueden entrar y salir del mercado en cualquier momento que así lo decidan. Bien, este modelo de competencia perfecta lo que está haciendo es plantear que el gran número de empresas y de compradores nos garantiza que cada una de ellas sea insignificante respecto del total y que no pueda ejercer ningún tipo de influencia sobre el precio de mercado y sobre las condiciones del mercado en general, y viéndose sin otra opción más que aceptar ese precio. O sea que estamos hablando de compradores y de empresas precio aceptantes. Y todo esto ocurre sin que haya tenido que intervenir nadie más. ¿Sí?
Las empresas de esta manera pueden vender todo lo que desean vender y los compradores pueden comprar todo lo que desean comprar al precio vigente definido por el mercado a través de esa mano invisible. ¿Sí? Si una empresa quiere vender a un precio superior al que define el mercado, no va a poder vender nada. ¿Por qué? Porque va a tener que competir con todos los demás, que son muchísimos, y que venden más barato. Y si un consumidor quiere pagar un precio inferior al que determina el mercado, no va a lograr comprar nada, porque va a tener que competir contra todos los demás compradores que aceptan pagar un precio más caro. Podemos decir entonces que este modelo de competencia perfecta está garantizando una asignación totalmente eficiente de los recursos. Por el lado de los compradores, de los demandantes, se observa lo que denominamos la soberanía del consumidor. Es decir, van a ser los compradores los que les van a indicar a las empresas qué y cuánto producir. Van a manifestar deseos y necesidades que los oferentes van a buscar satisfacer. ¿Sí? Los compradores van a pagar precios que van a estar reflejando cuánto valoran sus deseos y sus necesidades. ¿Sí? Y las cantidades que consuman van a ser acordes a sus posibilidades presupuestarias, fundamentalmente acordes a lo que les permita comprar su ingreso de acuerdo a los precios vigentes. Mientras que por el lado de las empresas, las empresas van a observar los precios y en función de esos precios van a asignar recursos para utilizarlos en la producción de los bienes y servicios mejor valorados. Por eso los precios constituían señales para la toma de decisiones. Van a utilizar técnicas económicamente eficientes para producir de manera tal de no desperdiciar recursos, y las empresas van a producir y satisfacer deseos y necesidades de aquellos compradores que paguen por lo que ellas producen. Y esto último que acabamos de decir ya nos está dando pie para plantear uno de los problemas que los mercados competitivos no resuelven. ¿Por qué? Porque no todos pueden acceder al mercado para procurarse los bienes y servicios necesarios. El modelo no tiene en cuenta consideraciones relativas a la pobreza, a la desigualdad, a la inequidad en la distribución del ingreso. ¿Sí? El modelo de mercados perfectamente competitivos se concentra en la eficiencia y desatiende cuestiones relativas a la equidad, a la distribución del ingreso. Por otro lado, los mercados competitivos no resuelven el problema de las fallas en los derechos de propiedad que generan ineficiencias. Vamos a ver algunas nociones al respecto. Y los mercados competitivos tampoco resuelven esas fallas de mercado de las que hablábamos cuando enumerábamos los principios Mankiw, recordarán ustedes. Es decir, esas fallas que ocurrían cuando el mercado por sí solo no asignaba eficientemente los recursos, y algunas de ellas eran la competencia imperfecta, que enseguida vamos a ver algunas nociones, y además las externalidades y los bienes públicos, de los que en esta unidad no vamos a decir absolutamente nada, sino que nos vamos a referir a ellos en la unidad número 7. ¿A qué nos referimos con las fallas en los derechos de propiedad? Las fallas en los derechos de propiedad ocurren cuando observamos limitaciones o condicionamientos o simplemente defectos en los derechos a utilizar o a transferir recursos que son de propiedad de los individuos. Desincentivan las conductas de los individuos y conducen a la toma de decisiones ineficientes. ¿Sí? Si un individuo se va a ver imposibilitado, ya sea total o parcialmente, de apropiarse de los resultados de sus decisiones y de sus acciones, sus conductas
se van a ver desincentivadas. ¿Bien? Y por último, refirámonos a ciertas nociones, y repito, nociones de competencia imperfecta por el lado de la producción. ¿Y por qué digo nociones? Porque tienen toda una carrera por delante para hablar de la competencia imperfecta. Estamos en un curso de fundamentos de economía y hago hincapié también al referirme a nociones por el lado de la producción, porque también podríamos encontrar imperfecciones en la competencia por el lado del consumo, porque los consumidores también compiten entre sí. Si no, fíjense ustedes qué es lo que ocurre cuando uno quiere utilizar la plaza de estacionamiento de un shopping un sábado por la tarde y hay pocos lugares. Bien. En este cuadro he tratado de sintetizar estas nociones a las que les hacía referencia. Acá abajo, y vamos a comenzar por el pie del cuadro, tengo planteada la competencia perfecta. Y para cada uno de los casos voy a analizar cuál es la cantidad de productores. En el caso de la competencia, que hemos dicho, son muy muchos y cada uno insignificante en su tamaño respecto del total. ¿Se ponen de acuerdo entre los productores para adoptar una estrategia conjunta e imponer sus conveniencias? No. En el caso de la competencia perfecta eso no ocurre. Aceptan el precio que determina el mercado y compiten. ¿Produce menos la competencia perfecta que cualquiera de las otras alternativas? No. La competencia perfecta produce lo que llamamos la cantidad socialmente óptima. Y lo mismo ocurre con el precio, ¿sí? Que va a regir en condiciones de competencia perfecta, va a ser el socialmente óptimo. Por lo tanto, la competencia perfecta no genera ineficiencias, sino todo lo contrario, una asignación perfectamente eficiente de los recursos. ¿Cuáles son los casos de competencia imperfecta? El monopolio, el oligopolio y la competencia monopolística. Al menos los casos más básicos. Cantidad de productores en el monopolio, 1. En el oligopolio, pocos. Y no es una cuestión de número el monopolio. ¿Sí? Dentro del oligopolio encontramos el caso del duopolio, cuando son 2 los productores. ¿Sí? Competencia monopolística, cantidad de productores, muchos. Es el caso más normal. Por ejemplo, muchos productores de dentífrico, muchos productores de papel higiénico, muchos productores de detergentes. ¿Bien? ¿Se ponen de acuerdo entre los productores y adoptan una estrategia conjunta para imponer sus conveniencias? En el caso del monopolio no, porque no tiene con quién ponerse de acuerdo. No tiene que ponerse de acuerdo con nadie. Mientras que en el caso del oligopolio, sí. Si los oligopolistas, que generalmente son pocos, se ponen de acuerdo para adoptar una estrategia conjunta para imponer sus conveniencias, lo que están haciendo es coludiendo, generando una colusión. Esta colusión es lo que los caracteriza. ¿Bien? Mientras que la competencia monopolística, al ser tantos los productores, no tantos como en el caso de la competencia perfecta, resulta prácticamente imposible que, número 1, se conozcan entre ellos. ¿Para qué conocerse? Para poder citarse y reunirse, para ponerse de acuerdo. Por lo tanto, es altamente improbable que se pongan de acuerdo para llevar adelante una estrategia que atienda a sus conveniencias. ¿Bien? O sea que, básicamente, tarde o temprano van a terminar compitiendo, digamos. Aunque en una primera instancia se sientan que enfrentan muchos menos competidores de los que realmente enfrentan. Vamos ahora a esta pregunta. ¿Producen menos que un competidor perfecto? Y el monopolista produce mucho menos. Produce la cantidad que a él le conviene y luego al consumidor le cobra el máximo precio que está dispuesto a pagar por esa cantidad. ¿Sí? En el caso del oligopolio, sí, produce menos, pero no tanto menos como en el caso del monopolio,
Y en el caso de la competencia monopolística, ahí es la que más cerca está de la competencia perfecta. Produce un poco menos, pero más que un oligopolista. Y en cuanto al precio que cobra el monopolista cobra un precio muchísimo más alto que el de la competencia perfecta, que el precio socialmente óptimo, como hemos dicho. El monopolista se preocupa por conocer a la perfección a la demanda y por cobrarle lo máximo que él sabe que está dispuesto a pagar por la cantidad que él le está vendiendo, por cada una de esas unidades. Los oligopolistas sí cobran un precio más alto, pero no tan alto como el del monopolista, y en la competencia monopolista cobran un precio más alto que la competencia perfecta, no cobran el precio socialmente óptimo, pero ese precio es más bajo que el de un monopolista. En cuanto a las ineficiencias, el monopolista genera enormes ineficiencias. El oligopolio genera ineficiencias, pero no tan elevadas como la del monopolio, y la competencia monopolística genera ineficiencias, pero no tan grandes como las del anterior, el oligopolio. El único que asigna perfectamente los recursos y que no genera ineficiencias es la competencia perfecta, pero ya hemos visto que se trata de un modelo con un montón de limitaciones y con un montón de supuestos de difícil, muy difícil observación en la realidad. Bien, ya están definidas en el aula virtual las actividades procedimentales. Les recomiendo que vayan y vean de qué se tratan. Y por otro lado, el material bibliográfico que se recomienda para el estudio de esta unidad es el que se indica en el programa de estudio. Muchísimas gracias por su atención y será hasta la unidad 7 donde volveremos a encontrar.